Me complace presentarles el capítulo número 6 de las historias jamás contadas. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Yadira, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Yadira es una chica bastante amiguera, así que un día se puso de acuerdo con una de ellas, para verse en un parque para contarse los últimos acontecimientos. Los minutos transcurrieron y su amiga Vanessa no llegó, pero eso no fue impedimento para que Yadira realizara los planes que ya tenía previstos. Caminó un poco por algunas calles, y en su trayecto encontró una nevería, así que sin más se aventuró a disfrutar de un rico helado. Después de deleitarse con una nieve, optó por caminar un poco por la ciudad, pues cabe mencionar que le fascina visitar absolutamente todas las tiendas de ropa. Unas horas después, estaba en su habitación leyendo, y se acordó que días atrás habían inaugurado un restaurante muy exclusivo, así que rápidamente se aventuró a conocerlo. Una vez en el local, se llevó la sorpresa de su vida, pues muy en su interior sentía que ya conocía el restaurante. Ella estaba algo inquieta, pues no era posible que conociera a la perfección el lugar, si nunca antes había estado en él. Cabe aclarar que Yadira es de las personas que jamás había experimentado algo extraño, es por ello que le impactó bastante, que incluso al día de hoy evita pasar cerca del singular restaurante. Esta historia le pertenece a Sonia, ella me la mandó por correo electrónico. Sonia es la típica señora joven de hoy en día, la cual pasa horas y más horas en su celular. Un domingo por la tarde, estaba descansando en su sofá y de pronto su celular empezó a sonar. Una vez que respondió, sintió como si le cayera un balde de agua fría, pues la voz en la línea era idéntica a la de ella. Lo más extraño es que la comunicación parecía fallida, pues la persona al otro lado le preguntó repetidamente si la escuchaba, y luego la llamada se interrumpió abruptamente. Sonia sintió bastante angustia, y no es para menos pues la voz era idéntica a la suya. Una vez que reaccionó se fue directo a las llamadas, y allí se llevó el susto de su vida, pues el número que le había marcado constaba de 22 dígitos, así que no se trataba de una extorsión, sino de algo mucho más inquietante. La noche llegó y Sonia seguía muy estresada por la situación, así que abrió su computadora y rápidamente comenzó a buscar información en Google. Pero dicha acción solo aumentó su estrés,
pues por lo general todos los números telefónicos constan de 10 dígitos, aunque hay excepciones en diferentes países y muy rara vez pueden llegar a un máximo de 15. Minutos después se decidió a marcar, pero en ese momento su celular timbró y adivinen quién era. Era el mismo número, y al responder solo se escucharon ruidos extraños y bastante estática, y una vez más la llamada se cortó. Sonia intentó marcar de nuevo, pero para su mala suerte la operadora le dijo que el número era incorrecto, que por favor verificara su marcación. De esta historia ya pasaron algunos meses, y Sonia no quiso cambiar su número telefónico, pues está segura que la llamada que recibió no es de esta realidad, y cree que en algún momento esa persona volverá a marcar y ahora sí podrá saber el motivo de la llamada. Esta historia le pertenece a la señora Lucrecia, ella me la mandó por correo electrónico. La señora es bastante solitaria, pues desde que falleció su amado esposo, se dijo a sí misma que es mejor sola que mal acompañada, y se quedó absolutamente sola en su mansión. Muy a lo largo tiene videollamadas con su viejo amigo Ramiro, al cual quiere como a un hermano, pero aparte de él no tiene vida social. Todos los días, espera que lleguen las 5 de la tarde para escuchar su emisión de radio de noticias preferida, y un día se percató de algo bastante extraño. Esa tarde tan peculiar estaba en su sofá escuchando las noticias y de una se sintonizó bastante interferencia. Dicha situación la extrañó bastante, pues nunca antes había tenido problemas con la señal y para su buena suerte, de un momento a otro la señal se compuso. Pero algo no cuadraba, pues la voz del locutor no era la misma, y por si fuera poco se quedó bastante impactada, pues dicho locutor estaba dando la noticia del deceso del actual presidente de los Estados Unidos. La señora Lucrecia no podía digerir dicha información y rápidamente apagó la radio y fue a su computadora a investigar en Google, pero por ningún lado se anunciaba dicho suceso. Después del fallo mencionado, la señora no volvió a sintonizar esa estación y mejor se cambió a una muy similar. Ella sabe que muy pocos le van a creer el fallo que tuvo oportunidad de escuchar, pero me recalcó en varios párrafos que no quería partir de este plano, sin que su experiencia se conociera.